En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande desde Chile, les habla Edgardo Fogel, como siempre muy contento, muy feliz de poder hacer un nuevo programa de Conversando en Positivo aquí en MCA Canal, un programa que intenta hacer aportes constructivos, especialmente en estos grandes tiempos que estamos viviendo, tiempos impresionantes, donde la luz y la oscuridad cada vez aparecen con más intensidad, con más fuerza. Espero que estén todos bien, vibrando y conectándose a una nueva conciencia. Les agradezco a todos también sus comentarios en nuestro canal y todas sus recomendaciones. Así que muchísimas gracias y bueno, hoy hablando de una nueva conciencia y de personas que están conectadas y que están transmitiendo, tenemos un gran invitado desde España, nacido en Sabadell, en España, un acuariano que transmite muchísima información de sabiduría y que está hoy día dedicado 100% a transmitir lo que, lo que está sucediendo y a transmitir mucha información. Él plantea que lo que eso me llevó a doctorarme en ciencia inicialmente, lo llevó a doctorarse en ciencia de la educación y a cursar estudios superiores de administración y dirección de empresas en marketing. Acumuló muchos títulos académicos, reconocimiento social y laboral, y fue sin duda mi única preocupación en esos momentos de su vida. Esos años estuvieron marcados por una clara orientación de vida proyectada hacia lo exterior, sin atender a ningún tipo de interés o cuestionamiento existencial como ser humano. Le vamos a preguntar que después, justamente de esa situación, después de una serie de acontecimientos personales y sobre todo gracias a descubrir el sentido profundo de los problemas de salud que padecía, empezó a tomar las riendas concienciales de su vida y empezó a abrir los ojos y a asumir 100% responsabilidad de su propia vida. Actualmente, junto a su compañera de vida, Virginia, y su hija, dirige un espacio de salud integrativo llamado Delphis, donde comparte conferencias y talleres gratuitos relacionados con el desarrollo de conciencia, crecimiento personal y el cultivo del mundo interno, y muchísimos temas. Él se plantea como un apasionado por el estudio comparado de las distintas tradiciones espirituales, la filosofía y la ciencia, amante de la naturaleza y comprometido con la defensa de los derechos de los animales. La meditación y el silencio son siempre fieles compañeros de viaje. Siente un gran compromiso por este camino de desarrollo y si uno ve en su sitio web la cantidad de información que va transmitiendo de sus propias experiencias y distintos temas. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por estar en Conversando en Positivo y bienvenido. Querido Edgardo, bueno, en primer lugar, permíteme que muestre mi más sincero y profundo agradecimiento a tu invitación. Muchísimas gracias. Permíteme también agradecerte esa labor tan importante que realizas en consciencia y de difusión en estos momentos, como tú muy bien has dicho, importantes en el que está transcurriendo esta presente humanidad, ¿verdad? Y permíteme también que le mande un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas que te siguen y que, bueno, son parte también de este movimiento, de este movimiento imparable que es el de la consciencia. Y gracias también por tu amable y cariñosa presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Y cierto, bueno, muchas personas nos ven también de España, de Colombia, de México, Chile, Argentina. Así que yo estoy seguro que muchísimas personas te conocen, pero la idea es seguir profundizando. Quizás en este primer programa que hemos tenido, que vamos a tener, yo te planteo que tú tienes tantos temas en tus conferencias que a ver si podemos ir tocando varios, quizás no con la profundidad necesaria, pero posiblemente ya en un segundo o tercer programa podemos ir profundizando ya temas específicos. Y partamos quizás por tu vivencia actual, cómo estás viviendo todo lo que está sucediendo, todo el tema sanitario, pero también
¿Para qué hablar del tema de tecnología, inteligencia artificial? Es impresionante todo lo que está sucediendo en este planeta, ¿no? Así es, querido Edgardo. Es un momento en el que vive la humanidad importante. A mí me gustaría recordar que no es el único momento que ha vivido la humanidad, como tú muy bien Mm, sabes y muchos de nuestros amigos. El discurrir de lo que es la humanidad presente, dentro de ese ciclo de humanidades y esa concadenación que hemos tenido de diferentes razas, ese es el nombre más adecuado. mm, Siempre hemos tenido momentos donde se ha sufrido una importante distopía, donde han habido momentos importantes que ha permitido a su vez, gracias a esos momentos, el dar paso a un modelo de ser humano muy diferente, ¿verdad? En este momento es verdad que aparentemente, aparentemente y lo podemos incluso verificar, si uno puede acercarse a todos los elementos sociales, económicos, sanitarios, pues o podemos observar fácilmente que no viene de ahora, que ya llevamos unos años, que hay una profunda crisis, que hay un profundo deterioro, y eso es evidente. Pero sí que quisiera poner en énfasis, querido Edgardo, que más allá de estos momentos intensos, más allá de estos momentos claramente distópicos, donde hay mucha oscuridad también, es verdad, evidente, pero también hay muchísimas personas que cada vez, y gracias a estos momentos, están saltando del barco. Es decir, al final tenemos que tener presente que hay seres humanos que siguen y cada vez más comprometidos con su experiencia personal, con su trabajo interno, en el desarrollo de la consciencia, dando lo mejor de sí mismos, ofreciéndole al mundo su mejor versión, y eso ayuda en gran medida a ese consciente colectivo. También está otro grupo de seres humanos atendiendo a su proceso en consciencia, que es el que corresponde, ni más ni menos, que van a seguir sumidos en un proceso, pues, no sé si de letargo, de adormecimiento o, en esa concadenación de momentos que van a ser duros y están siendo duros para esos seres. Pero también gracias a otro grupo de seres humanos que a través de ese sufrimiento que están viviendo a día de hoy les permite poder llevar a cabo un cuestionamiento interno de su propia existencia. Por tanto, es una oportunidad también estos momentos de alta intensidad para poder preguntarnos, en definitiva, las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre los seres humanos, las grandes preguntas trascendentales, que es, en definitiva, bajo mi humilde posición, lo que de alguna manera se quiere romper o fragmentar. No se va a poder conseguir, porque el tesoro más grande que tiene un ser humano, más allá de lo externo, que al final, como tú bien sabes, es efímero, es nuestro tesoro interior, es lo trascendente. Y eso no se puede eliminar de ninguna forma, no se puede coaccionar, no se puede presionar. Eso está en todo, está en mí, está en cualquier ser humano. Y en un momento dado, eso florece. Y estos momentos yo lo percibo en mi día a día, lo veo en muchas iniciativas conscienciales, muchas personas, gracias, y pongo el gracias con especial acento, a esos momentos intensos, a veces dolorosos, están dando un salto consciencial muy, muy, muy importante. Por tanto, como dicen los chinos, esa crisis en su idioma etimológico es oportunidad. Yo lo veo así, como una gran oportunidad para seguir, por un lado, afianzando la consciencia, expandiendo la consciencia, y cada vez somos más. Y cada vez somos más los que aportamos nuestro granito de arena y sumamos, no solo en pro de lo personal, que eso al final es lo de menos, sino sumamos en pro de una humanidad, de una masa crítica consciente. Y eso, querido Edgardo, es imparable. Eso no tiene marcha atrás. Hay que tener confianza, hay que entregarse a la vida, hay que estar alegres y sonrientes de que esto no hay que... Sé que a veces puede ser difícil desesperarse si escuchamos o leemos ciertas informaciones, pero hay muchos actos cada día de amor en el mundo, hay muchos actos de compasión diarios en el mundo, hay muchos seres que se prestan en ayudar a otros, hay muchas iniciativas cooperativas, hay muchos proyectos empresariales cada vez más conscientes,
Hay cada vez más seres que apuestan por una cooperación versus una competición. Y yo creo que eso no sale en ningún telediario, no sale en ningún diario, pero eso está ahí y hay que darle el valor que se corresponde, y estoy convencido que muchos de los que estamos sumidos somos la propia semilla de esta humanidad que va a llegar, de esta humanidad que, como todos ya sabéis, ha sido ya predicha por muchos grandes maestros, por muchos grandes sabios, y por tanto somos nosotros mismos esa semilla que tenemos que hacer para que florezca en lo que realmente somos, pues seres divinos y eternos, viviendo una experiencia física y terrenal pasajera. Y por tanto, mucho ánimo, mucha fortaleza y mucha voluntad ante estos momentos que son intensos, pero que también son momentos de oportunidad. Seguro que sí. Cierto, cierto. Es cierto lo que planteas, principalmente lo que dices al final. Yo creo que especialmente las personas más jóvenes ya no tienen duda de que somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia, ¿no? Eso es un gran paradigma que se está cayendo ya y que cada vez hay más convencimiento que lo que somos esencialmente. Efectivamente, Edgardo. Al final, cuenta que encarnamos fruto de esa ley, ¿no? Esa ley cosmogónica de que se Mm, establece el gran olvido, el velo original, que cuando claro. encarnamos para volver a casa, de hecho la parábola del maestro Jesús de Nazaret lo explicó muy bien con el hijo pródigo, ¿verdad? Sale el hijo fuera de casa, le dice al padre que dame todo lo que me toca, que, bueno, pues voy a partir de aquí, ¿verdad? Se gasta todo el dinero, experimenta, nunca mejor dicho, la materia con todas sus dualidades, Sí, con todos esos contrastes, y al final, pues vuelve a casa, ¿verdad? El retorno a la unidad. La dualidad no es que sea buena ni mala, es verdad que en este plano en el que estamos sumidos, en una experiencia densa, porque es una experiencia densa, la experiencia física y terrenal, pero gracias a la dualidad no olvidemos que tenemos que unificarla. Estamos aquí para vivir el frío y el calor, para no computar el frío y el calor, sino integrar esas dos polaridades. Conocemos que existe el dolor y conocemos que existe también la alegría, pero no podemos polarizarnos hacia un extremo, porque si no, no estamos entendiendo el mensaje. Se trata de abrazar esos opuestos, se trata de abrazar esas polaridades para unificarlas en uno. Y cuando poco a poco entramos en la materia y percibimos que es verdad, que todo funciona por ciclos, que todo es una ley de opuestos, que todo al final el objetivo es no rechazar absolutamente nada, sino integrarlo, poco a poco percibimos en algún momento que esa unidad de la que se alimenta nuestro espíritu y por supuesto nuestra alma es posible. Por cierto. tanto, esa dualidad está ahí para ser vivida y para ser integrada, para que en algún momento lo percibamos como ese uno, como esa unidad que está en todo, sin lugar a dudas. Sí, que así sea, ¿no? Y tanto. ¿Cuál fue tu experiencia gatillante, eso que planteé al inicio, que te inicia en este despertar de conciencia en que tú planteas también en tu sitio web? Sí, bueno, esa noche oscura, como a mí me gusta decirlo y que bien expresó el gran místico San Juan de la Cruz, ¿verdad? Los seres humanos, querido Edgardo, lamentablemente no aprendemos la lección cuando las Sí, cosas nos van bien, ¿verdad? Cuando pensamos que todo va bien, que la vida está llena de comodidades, cuando uno tiene un plato de comida calentito, cuando tiene cierta comodidad y bienestar, ahí la mayoría de seres humanos, o una gran parte, mejor dicho, no nos planteamos nuestra vida, hacia dónde va nuestro rumbo existencial, el quién soy yo, hacia dónde voy, de dónde vengo. Bien, las grandes preguntas que yo creo que en algún momento nos tenemos que hacer todos, ¿verdad? Y es en esas noches oscuras donde ahí sí que nuestra alma nos empuja, ¿verdad? Nos pone al límite de los límites y uno ya pues se entrega, ¿no? O al menos fue mi caso, el arrodillarte ante la existencia, ante la divinidad, ante lo que soy y decir, ya no puedo más, esto ya llega un momento que no lo puede uno aguantar, deterioro físico, una clara orientación hacia lo externo, una cantidad de mecanismos, de rutinas, bueno, en fin, no había sentido existencial. Y es a partir de ahí donde, bueno, uno empieza a hacer un trabajo de despojo, empieza a coger, permíteme la metáfora, la tijera y empieza a podar
cosas que uno sabe en su interior. Yo lo reconocía, no lo quería ver, tampoco lo quería mirar ni acercarme, pero sabía que todo aquello era artificial y que no estaba en línea con lo que mi ser me estaba demandando. Y bien, pues llegó ese día y empezó la poda. Empezó una poda en el trabajo, empezó una poda en lo material, empezó una poda a todos los niveles. Y poco a poco esos problemas de salud, curiosamente, causalmente hablando, empezaron a remitirse hasta que, bueno, fue una sanación espontánea, ¿no? Empecé a mejorar y a mejorar y a mejorar y ahí, efectivamente, pues hubo una reconexión importante, hubo un recuerdo claro de lo que soy, hubo un recuerdo claro hacia dónde debería de ir y bueno, pues a vivir presente y a tratar de vivir en coherencia y en consistencia con lo que somos. Y eso, querido Edgardo, se traduce, porque a veces las palabras nos pueden llevar a la teoría y a los esquemas, ¿verdad? Pero eso se traduce en algo, yo creo que es fácil, es vida sencilla, vida dispuesta a sumar en la vida, no solo personal, como he dicho antes, sino a sumar en la vida de los demás, mucha sencillez, tratar de plasmar la humildad en el día a día, tratar de ser cooperativo y tratar de sumar en la vida del que puedas tener cerca y sobre todo expresar los dones y talentos que por eso hemos encarnado. Es que al final no podemos dejar por alto, querido Edgardo, que encarnamos con una misión, encarnamos con un propósito de vida, eso que los orientales nos expresan que es el Dharma. Si no, no hubiéramos encarnado en esta terrenalidad. Venimos todos debajo del brazo, iba a decir con el pan debajo del brazo, con unos dones y talentos, con unas cualidades que no hay ningún otro ser, mejor que tú, mejor que yo, mejor que nuestros amigos, sean capaces de desplegar en conciencia. Y ahí está el cometido precisamente, alinearse con eso que hemos venido a desplegar. Y la vida lo pone fácil, esa vida que tú eres, que yo soy y que está ahí, lo pone todo. La vida se confabula de todas las maneras para que encuentres esa persona, esa situación, esa circunstancia que te permite poco a poco desplegar esos atributos álmico-espirituales que todos atesoramos. Y, Y así de sencillo, poco a poco fue. y bajo ese punto de vista, Sergio, ¿qué puedes decir tú? Hoy día se habla bastante del propósito, el Ikigai también, que de una forma habla del propósito, pero diferencia los propósitos. Y muchas personas que dicen, bueno, pero ¿cómo encuentro ese propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué se puede transmitir? Bien, en relación al propósito de vida, eso tiene que ver con un plan álmico espiritual. Ya sabes tú, querido Edgardo, que en la composición del ser humano sabemos que tenemos una parte física, dimensión física, y tenemos una dimensión espiritual. Podemos segmentar con un poquito más de detalle que la dimensión física, tenemos una dimensión etérica, esa parte energética, tenemos un cuerpo mental y tenemos un ámbito emocional. En el ámbito espiritual, si lo podemos segmentar, sabemos que hay un espíritu, sabemos ese espíritu que es uno, por supuesto, y que está en cada uno. Luego tenemos ahí un cuerpo causal y en ese cuerpo causal, fíjate, querido Edgardo, es donde están, entre otras cosas, las relaciones de causa y efecto, más conocido en Oriente como el karma, ¿sí? esa concadenación de causalidades que vamos viviendo vida tras vida. Ahí está el desarrollo de la mente abstracta, de la mente superior, que tiene que ver precisamente con esos dones y talentos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante cuando encarnamos, cuando percibimos esos dones y talentos, es fácil identificarlos. Primero hay que intentar poner a la mente concreta en su sitio. Con la mente concreta no podremos, o es difícil, identificar esos dones y talentos, porque esa mente concreta, esa mente parlanchina, esa mente que todos conocemos, que parece la radio encendida, muchas veces boicotea precisamente esa expresión de los dones y talentos, porque es una mente que ha estado muy condicionada durante muchos años, durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tratar poco a poco, en primer lugar, de mantener esa mente en silencio. Cuando uno está en un periodo de introspección, y eso lo podemos hacer todos, en silencio, da igual si es meditación o simplemente en un estado de quietud y de tranquilidad, uno debe preguntarse,
internamente qué es lo que he venido a hacer, qué es lo que he venido a compartir, qué es aquello de lo que realmente yo sé mejor que nadie, que me apasiona y que podría estar horas y horas y horas desarrollándolo sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, los dones y talentos de todo ser humano no conlleva esfuerzo. Es decir, es un impulso interior que nace de una forma muy natural y con una fuerza muy grande y que a su vez, como está asociado con el elemento espiritual, nos ayuda a entrar en un estado de gozo y de alegría interna. A veces esos dones y talentos son variopintos, no tienen por qué estar asociados a una profesión laboral concreta. Hay dones y talentos, pues cada ser humano tiene los suyos. El poder coser, por ejemplo, hay personas que tienen unos dones y talentos maravillosos, por ejemplo, con la costura. Hay seres humanos que tienen una capacidad maravillosa para comunicar, para escribir cuentos. Bueno, eso cada uno, pero los rasgos fundamentales es una fuerza interior que nace, que brota y que no tiene fin. Es decir, podrías estar horas y horas y horas y horas desempeñando esa actividad y esa tarea. 2, el gozo que te genera el hacerlo te genera un estado de felicidad, de gozo interno tan grande que simplemente por hacerlo tú ya estás disfrutando. Y 3, no solo es un elemento que nace de ti, sino que es una expresión misma de tu ser, que tiene tu sello y que es la necesidad de quererlo siempre compartir con los demás. Esas son los 3 rasgos o las 3 características que tiene la identificación de esos dones y talentos dentro de ese propósito, por supuesto, de vida álmico espiritual. Por tanto, deben de ser plasmados y en este momento en el que estamos sumidos la humanidad, se hace indispensable que cada ser humano esté donde esté, en el lugar en el que esté. Da igual lo que hagas, pero lo que hagas tiene que ser fruto de tu mejor versión, de eso a lo que has venido a encarnar. Es el momento que des un trocito de ti, una parte de tu ser y se lo regales a toda la humanidad, porque en definitiva, cada vez que tú haces eso, yo también me beneficio, porque al final, como tú muy bien sabes, todos desde esa dimensión interna estamos comunicados, estamos unidos y estamos ligados a esa conciencia unida. Desde la mente no estamos unidos. No confundirlo. Podemos hablar de un inconsciente colectivo, que es verdad, que empuja, y en estos momentos lo estamos viendo, cómo arrastra esa fuerza a veces del inconsciente colectivo. Pero lo que estamos ahora poniendo encima de la mesa son esos dones y talentos, esa capacidad innata, inherente, propia del ser humano, que no está en ningún libro, que no está en ningún vídeo, que ya lo llevas de serie por haber encarnado. Por tanto, adelante con todo. O sea, la primera tarea debería ser entonces descubrir y trabajar en nuestros dones y talentos y ahí, por añadidura, aparece el propósito. Efectivamente, efectivamente. Ahí, en el momento que nosotros conectamos con eso, ya vemos clara la dirección, porque vemos, si yo he venido a hacer algo, la vida ya te va poniendo las señales, te va poniendo las circunstancias y te va poniendo el rumbo. A veces hay personas cuando ya identifican eso, la vida les da un giro por completo, dejan incluso el país donde estaban residiendo, empiezan a crear comunidades, empiezan a crear lazos y poco a poco aquello va cogiendo forma, ya se va cada vez abriendo ese bosque, ¿verdad? Que se veía muy tupido al inicio y no veíamos realmente el conjunto de cada uno de esos arbolitos que forman el total del bosque, ¿verdad? Por tanto, pasito a pasito, poco a poco y mucha confianza, De seguro. acuerdo. Sergio, me quedó una duda cuando tú planteas sobre el cuerpo físico, mental, emocional, hablaste del espíritu. El alma, ¿dónde está ahí? Está en el intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico, mental, espiritual, ¿no? Físico, Sí, mental y emocional, ¿no? sí, lo que podemos entender dentro de la composición septenaria del ser humano, es decir, esas 7 partes, en definitiva, si uno atiende a todas las tradiciones espirituales, la gran diferencia entre ellas es la segmentación que se ha hecho de cada uno de los cuerpos
ya sean físicos o espirituales. Por ejemplo, Pablo de Tarso hablaba eso del cuerpo, alma y espíritu. En la tradición Claro, cristiana, claro. esas tres componentes. En la antigua Grecia, por ejemplo, se hablaba del cuerpo físico, la psique y la eura, ¿verdad? Entonces, cada uno ha elegido una segmentación. Los egipcios hablaban de Ya. 11 partes. Bueno, en la composición septenaria se nos dice que hay una parte física, perdón, que es la parte física, el doble etérico que envuelve ese cuerpo físico. Hay un componente astral o emocional y un componente mental inferior. Esos 4 vehículos de consciencia se les llama la personalidad. Todos y cada uno de ellos, cuando llegue la muerte física, serán perecederos. Es decir, el cuerpo físico lo vemos cuando morimos, es evidente. El cuerpo etérico, esa envoltura energética, tarda entre 24 y 48 horas después de perecer, según el tipo de muerte, digo si es incineración, si no lo es, pero no tardaría más de 48 horas. Luego lo que es el ámbito mental y emocional es lo que paulatinamente vamos disolviendo una vez entramos en el tránsito, es decir, en ese proceso, el estado intermedio, ¿verdad? Antes de llegar a la luz. Y nuestra dimensión espiritual, allí se nos habla de la composición trina. Lo que es el espíritu, el atma, por ejemplo, de los hindús, hablaríamos de lo más sublime, de lo más excelso, de esa unidad. Y el espíritu, para poco a poco poder vivir la experiencia humana, al ser de una potencia vibracional tan elevada, necesita de unos vehículos. Y esos vehículos, entre otras cosas, es el cuerpo búdico y el cuerpo, por ejemplo, causal, que se le dice. En ese cuerpo causal está el alma humana, es decir, esa chispa del alma, que es lo que permite integrar en ese cuerpo causal todas las experiencias y causas de relaciones y efecto que venimos albergando también de otras vidas. Por tanto, para simplificarlo y que nuestros amigos y amigas lo entiendan, el alma, el espíritu, simplemente emplea el alma como vehículo para poder vivir la experiencia física y terrenal. Por su potencia vibracional, necesita envolverse en otro vehículo para poderlo experimentar. Y es el alma la que poco a poco, encarnación tras encarnación, la que va adquiriendo, la que se va desarrollando en autoconsciencia, gracias a ese fruto de concadenación, de reencarnaciones y de renacimientos que vamos teniendo vida tras vida. El alma crece en autoconsciencia, sin lugar a dudas. O sea, es decir, uno va creciendo en conciencia a medida que vamos desarrollando experiencias en conciencia que se integran al alma y esas almas de alguna otra forma se transforman en un vehículo del espíritu y el espíritu se va expandiendo, ¿no? Efectivamente. El alma, en definitiva, Edgardo, lo único, hablando Mm, en algo coloquial para que nos entendamos, claro, únicamente crece con experiencias de alta vibración. Las claro. experiencias no vibracionales de alta gama, digámoslo así, no le interesan en absoluto. Por eso la necesidad de poder Mm, experimentar, y ya sabemos todos cuáles son las actitudes, las acciones que tienen una frecuencia vibracional alta, que son las que alimentan al alma. El claro. resto no le interesa en absoluto, porque luego cuando decide preparar la siguiente encarnación, lo que se hace en esos planos superiores, en el de Bachán, en el cielo, cada uno que la terminología en la que se sienta más cómodo, el alma lo que hace ahí es pone de una forma metafórica encima de la mesa todo lo que ha recibido, Claro. todo lo que ha dado en consciencia, y según lo que había planificado y según lo que al final ha cosechado. Y bueno, pues ahí es donde uno ya prepara la encarnación viendo un poco cuáles han sido los alimentos vibracionales que le hemos dado a nuestra alma. Todo lo terrenal, pues poco sentido tiene a veces para el alma, ¿verdad? Una acción cooperativa, una acción compasiva, el no hacer daño, el poder prestarle la mano a otro ser humano, en dar de corazón sin esperar nada a cambio. Todas esas experiencias que todos muy bien sabemos tienen un alimento muy sutil para el alma y son las que recoge, las integra y, por supuesto, para la siguiente vida, pues ya no parte uno de cero, sino va acumulando experiencias vibracionales recogidas también de vidas anteriores, para que cuando llegue el momento, que no sabemos cuándo,
tantas son las experiencias vibracionales que nuestra alma ha sido capaz de generar, de percibir y de recoger a sí misma, que ya el proceso de autoconsciencia ha finalizado, y ahí es cuando pues uno es capaz ya, al alcance, por supuesto, de pocos seres humanos, de vivir en esa consciencia única, ¿verdad? De ese espíritu, lo que fue capaz de hacer el Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que plasmó como único Claro. ser humano esa consciencia crística, ¿verdad? Entendido, muy claro. Y de ahí también entonces aparece el concepto que hoy tanto se habla, que es el desarrollo de la conciencia, que en términos simples también significa que tenemos que vivir al máximo en el momento presente, ¿no? Donde estamos unificados y donde ahí desarrollamos conciencia. Y ahí te quería hacer una pregunta que tiene que ver con la atención. Hoy vivimos en una atención, en una no atención, se puede decir. Es decir, prácticamente todos los seres humanos estamos viviendo como sonámbulos, ¿no? ¿Cómo podemos ir trabajando más esa atención para poder vivir más en el momento presente y así aportar con conciencia a nuestra alma y al espíritu, a la creación? Así es, querido Edgardo. La atención es uno de los elementos capitales que tiene y de los mayores recursos, si me permites, que tiene el ser humano para vivir en consciencia plena. Fíjate que el momento presente, cuando encarnamos aquí en la Tierra, el momento presente nuestra mente no lo percibe. No lo perciba a pesar de que estamos viviendo únicamente en un instante presente, concadenado en siguientes instantes presentes. Es decir, el tiempo en consciencia no deja de ser un movimiento circular, es decir, presente, pasado y futuro conviven en un único instante. Esto la mente no lo percibe, y lo que percibe es que es un movimiento lineal, es decir, ahora es ahora, pero ayer fue pasado y mañana será futuro. Es decir, el tiempo discurre en un único movimiento. Fíjate que el señor Gautama, el gran maestro Siddhartha Gautama, hace más de 2500 años expresó aquello de que quien está atento jamás muere. Él, de hecho, en su noble camino óctuple, podía haberle dedicado a enseñar otras cosas o bueno, dar ciertas fórmulas, ¿verdad? Y fíjate que puso especialmente acento en el proceso atencional del ser humano, es decir, en la capacidad para mantenernos vivos y en consciencia a través de la atención. De hecho, él, lo que en Occidente, porque en Occidente importamos siempre y a veces distorsionadamente, diría yo, lo que entendemos como el mindfulness a día de hoy, no deja de ser elementos que hace más de 2500 años ya se habían compartido. Y él se dio muy cuenta de los procesos atencionales que tenemos que cultivar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mantenemos la atención en las actividades de nuestro día a día, en una conversación, simplemente a la hora de mantener, pues cuando estoy haciendo o conduciendo, por ejemplo. Yo siempre invito a las personas a que lo hagan en la cotidianidad. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo es, si uno se lava los dientes, se lava los dientes. Es decir, que trate de mantener la atención en cómo coge el cepillo, en cómo se limpia los dientes. Tienen que ser movimientos lo más momentáneos y aislados posibles. El ser humano, en el momento en el que, no solo de ahora, sino ya viene de tiempo atrás, vivimos un culto a la velocidad, vivimos en una vida que lo queremos todo rápido, somos seres casi convertidos en multitareas, es decir, rompemos la atención constantemente, y como es un proceso mental importante, que lo debemos de cultivar, si no, no podemos dar pasos hacia adelante con la concentración, con la contemplación, que son elementos no me gusta diferenciarlos, pero son más profundos, ¿verdad? Si en nuestras actividades diarias nos perdemos haciendo muchas cosas, partiendo esa atención, no conseguimos disfrutar y gozar de lo que el instante presente nos está regalando. Siempre estamos viviendo en el instante presente. Lo que hay que hacer es poner la atención en eso que estamos haciendo. No podemos no estar en el instante presente. Siempre estamos. Nuestro ser es inmutable, es eterno, lo percibe claramente, y es la atención la que nos permite ponernos detrás
como ese observador consciente que simplemente está detrás de esa pantalla de cine, que ve cómo pasan los sucesos, pero los está viendo, los está percibiendo. Por tanto, ejercicios muy sencillos: abandonar las multitareas. Se acabaron el proceso de hacer 2 tareas al mismo tiempo. Si uno, por ejemplo, está comiendo, está desayunando, pues deja el teléfono a un lado, simplemente trata de percibir el momento haciendo eso que está haciendo. Y poco a poco, cuando vamos cultivando en nuestro día a día esa atención simple, nos permite, de una forma muy curiosa también, que la mente concreta, esa mente parlanchina, poco a poco se va calmando. Y cuando uno entra en meditación o entra en un proceso de silencio, de introspección, se empieza a percibir que los pensamientos cada vez son menos incesantes, son menos limitantes, con menos dureza. Y eso tiene que ver porque cultivamos ese proceso de atención no solo en el momento de meditar, sino durante todo el día. Es muy importante todo eso. Esa es la verdadera meditación, no nos engañemos, el estar atentos, conscientes y presentes con cada actividad en nuestra cotidianidad. Así es. Ya saben, queridas amigas, amigos, a trabajar la atención. Fundamental. Vamos a tu primer libro, Sergio. Vivir sin sufrimiento, el camino hacia tu paz interior. Tú dices que el sufrimiento se halla unido a nuestra forma de entender y vivir la vida. Conocer la psicología del ser humano y nosotros mismos nos permite comprender la naturaleza del sufrimiento o angustia existencial y desprendernos de él a través de un viaje interior que va modulando nuestras percepciones de acuerdo con los grandes principios de la sabiduría. ¿Cómo podemos trascender ese sufrimiento y cuáles son, bajo tu punto de vista, las principales causas del sufrimiento? Que también está relacionado, ¿no?, con el estrés y con la ansiedad, me parece. Efectivamente, Edgardo. La llave maestra yo creo que nos la han dado los grandes sabios y los grandes maestros, hombres y mujeres de todas las épocas, y siempre nos han dicho lo mismo: conócete a ti mismo. Y en ese conocimiento de uno mismo, cuando uno empieza a indagar, a darse cuenta que es verdad, tenemos un cuerpo físico, como hemos dicho, esa parte energética y ese mundo mental y emocional, pero luego tenemos nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, lo que realmente somos. Edgardo, el señor Buda otra vez vuelve a salir en escena y nos dio ese titular que debería de estar puesto en cada hogar. Él decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y él lo tenía muy claro, porque nos decía: cuidado, el dolor llegará, por supuesto que llegará. En algún momento se morirá algún ser querido, en algún momento seguramente o no, pero puedas percibir que llega la enfermedad. Puedes tener a lo mejor algún contratiempo de los muchos que hay, nos podemos quedar sin trabajo, no lo sé, de esos momentos que realmente pueden ser una bendición, sin lugar a dudas, pero a priori, en primera instancia, nos genera dolor. Y él decía: por supuesto que eso existe. Él no miraba hacia otro lado diciendo: no, no, la vida, todo va bien, todo es de color de rosa. No, hay momentos intensos. Bien, ese dolor es inevitable, pero hay un segundo elemento que él decía: cuidado, ese sufrimiento es opcional, depende de ti y depende de mí. ¿Y por qué es opcional? Porque al final cada experiencia de vida, sea la que sea, a veces es verdad que son experiencias con mucha intensidad, a veces hay experiencias de menos intensidad, pero es esa reacción ante esa experiencia la que determinará si nosotros sufrimos o no sufrimos. Es decir, al final, si aceptamos, y lo digo con palabras mayúsculas, aceptamos que no es resignarse lo que estamos viviendo, seremos poco a poco capaces y estaremos en disposición de que el sufrimiento ese no vaya a aparecer en un constante. Y al final es un tema de confianza. Cuando uno percibe nítidamente y se apoya en esa dimensión interna y se entrega a la vida, y entregarse a la vida que yo soy, que tú eres y que la vida es, se reduce a confiar en la vida. Cuando confías plenamente en la vida, que sabes y percibes internamente que a cada instante llega en tiempo y en forma todo aquello que corresponde. Y por tanto, si ya percibes eso, ya te has entregado a la vida y sabes que llegará en ese instante aquello que necesitas,
acto seguido llega la aceptación de una manera natural. Lo aceptas con amor. Sabes que a priori aquello que puede ser una noche oscura se traduce luego en una gran bendición. Sabes que aquel a lo mejor engaño de ese amigo te permitió conocer a lo mejor a otra persona o desarrollar otra capacidad, o a lo mejor siempre la vida nos regala múltiples experiencias a raíz de esa experiencia dolorosa. Fíjate, a mí me gusta hacer un ejercicio, querido Edgardo, muy sencillo, y animo a las personas a que lo puedan hacer. Que cada uno piense en una experiencia a lo mejor negativa, pongo lo de negativa entre comillas, o que fue pues triste o que fue dolorosa. Si cogemos esa experiencia y la llevamos en el tiempo y le damos el espacio ya ahora en la distancia, si me dices, no, es que fue ayer, te diré, búscame otra experiencia que la podamos computar con un poquito más de tiempo. Aquella experiencia, si uno la coge, sea la que sea, cuando uno la sigue y le sigue el recorrido a esa experiencia y la computa a día de hoy, no tiene nada que ver aquello que viviste con la capacidad que tienes ahora de poderla observar, de poderla integrar, y que gracias a aquello seguro que se abrieron otras puertas. Por tanto, la vida es así de maravillosa. Por tanto, ese sufrimiento tiene que ver con eso. El sufrimiento tiene que ver con una entrega, con una confianza, con una aceptación y con una responsabilidad ante la vida. Yo soy el responsable de mi vida, de mi existencia, de mi co-creación a cada instante, de todo aquello que voy desplegando, y por tanto alegría y gozo ante eso que voy desplegando. Y es cuando en el día a día yo me peleo, me resisto, quiero controlar los acontecimientos, no quiero ese cambio, no quiero los contratiempos, quiero controlar la vida, es cuando sufro. Y si no, es totalmente empírico. Lo podemos todos, poner encima de la mesa. ¿Cuándo sufres? Cuando quieres controlar las cosas. ¿Cuándo sufres? Cuando no confías. ¿Cuándo sufres? Cuando miras al mañana. ¿Cuándo sufres? Cuando quieres sujetar y te de la silla y no entregarte al cambio. Todo es cambio, todo se mueve, nada está quieto. Por tanto, el sufrimiento, si uno se acerca, lo ve muy claramente. Resistirse, si la vida te está diciendo hacia allí, ¿por qué quieres ir contracorriente? Si tu alma te dice, vamos hacia adelante, confía en la vida, deja ya ese trabajo que ya sabes que no te aporta nada. Tu alma te dice, esa relación de pareja ya está más que finalizada. Adelante. Y vamos contracorriente, no le hacemos caso omiso. Y ahí esa contradicción, esa pelea, y ahí sufrimos inevitablemente. Por tanto, es una opción sin lugar a dudas. Y tenemos a cada instante la oportunidad de poderle dar la vuelta a todo esto. Yo no sé si salió un concepto, yo lo escuchaba hace mucho tiempo, me resonó, no sé si es de Jesús, que hay que tener sufrimientos gloriosos. Es decir, Efectivamente. o sea, que rentabilizar el sufrimiento y que sea para una construcción. Efectivamente, cuando llega el sufrimiento, pues hay que abrazarlo también, no hay que, y de ahí salen flores, ¿verdad? Qué mejor que el Maestro Jesús, que pueda hablar en propiedad, vista su vida y su Sí. legado de lo que estamos compartiendo. Y él seguía hacia adelante, él no cesó de compartir su mensaje, de seguir fiel a lo que él sentía, a plasmar la divinidad que era en su cotidianidad, a pesar de todo lo que vivió. Por tanto, tenemos que estar ahí, y en nuestro día a día, gracias a eso que has dicho, a la atención, tenemos que observarnos, a no rechazar absolutamente nada. Pues claro que vienen momentos de tristeza y hay alguna emoción de rabia y alguna emoción de miedo. Bueno, pues lo que hacemos cuando llega eso, se abre los brazos al miedo, se cierra los ojos, se respira, se deja que recorra el espacio que debe recorrer, se acepta con total normalidad y se respira y gracias, y ya está. Eso es el proceso que necesitamos para nuestro día a día. Cierto. Sergio, estamos con Sergio Marina y del miedo, hablemos de tu segundo libro, del miedo a la libertad, la liberación del alma a través del Ho'oponopono. Tú planteas que el Ho'oponopono constituye una herramienta perfecta para lidiar con los miedos y recuperar el equilibrio interno. Allí donde el miedo esté presente en nuestra vida y por tanto hay oscuridad, el Ho'oponopono nos aportará claridad
y una profunda paz interior. ¿Por qué relacionas Ho'oponopono con los miedos? Digamos, cómo se activa el Ho'oponopono y cómo se relaciona con los miedos? Querido Edgardo, como tú muy bien sabes, Ho'oponopono, más allá de la técnica, que todos, seguro que muchos de nuestros amigos emplean en su día a día, es lo siento, perdóname, te amo, gracias, o una o de las 4 palabras, más allá de la técnica, hablamos de una sabiduría ancestral muy antigua, que se remonta incluso a los antiguos lemurianos, a la antigua Lemuria. Fíjate la tradición tan importante y tan antigua que es. Yo relacioné principalmente los miedos con Ho'oponopono porque, como muy bien saben nuestros amigos, hay una parte de nuestra psique, de nuestra mente, esa parte de nuestra mente subconsciente que nos dice la ciencia que domina entre un 95 y un 97% nuestros procesos mentales, cuidado, es decir, que todos nuestros movimientos, si pudiéramos simplificarlo de alguna manera, son prácticamente inconscientes. Es decir, hay un 3% únicamente de nuestras acciones y de nuestros movimientos que son conscientes. Y por tanto, en ese paquete tan importante de nuestro subconsciente, de nuestra psique, ahí están contenidos muchos de los grandes miedos que vamos cultivando sin darnos cuenta ya en los primeros años de vida. Y es más, también desde nuestros ancestros. Como muy bien sabes, querido Edgardo, la epigenética cada vez va en línea ya Sí. de lo que hemos sabido siempre desde el ámbito transgeneracional, que esa información de nuestros ancestros no se pierde, es decir, que va en la sangre de todos nosotros. Por tanto, ya también venimos con una carga inconsciente donde están esos miedos, y Ho'oponopono nos permite, por ejemplo, poner de relieve esos miedos, ayudar a que puedan ser vistos, aflorados, sentidos y respirados, y transmutarlos en la frecuencia más alta que existe, que es la del amor, la de nuestra divinidad. Y es un proceso realmente bello, interesante, que lo que nos permite con nuestros miedos ser libres. La libertad, querido Edgardo, tiene que ver con la ausencia de miedo. A veces confundimos en el ámbito espiritual o lo asociamos, bajo mi sentir, de una forma no correcta, el asociar el miedo con el amor. El amor es la frecuencia más sublime de la vida. El amor es la materia prima de la existencia, de tu divinidad, de mi divinidad, de la vida en general. Pero si cuando hablamos del miedo hablamos de libertad, de falta de libertad. Cuando tenemos miedo y actuamos desde el miedo, no somos libres psicológicamente hablando. No es que sea bueno o malo tener miedo, por supuesto que en algún momento podemos percibir el miedo, entre otras cosas porque es una emoción fisiológica, pero donde sí que deberemos estar atentos es en no actuar desde ese miedo. Sentimos miedo, agradecemos ese miedo y lo transmutamos, pero evitamos el actuar desde el miedo. Y Ho'oponopono, con esas 4 palabras y muchos ejercicios que hay donde se puede uno ayudar en el momento que uno siente y percibe miedo, permiten transmutar esos miedos en frecuencias vibracionales mucho más sutiles. Por tanto, ayuda y funciona muy bien, sin lugar a dudas. Sergio, cuál es como la principal aplicación? Yo sé que hay muchos ejercicios, pero ¿cómo aplicar, por ejemplo, en lo concreto, ya sea el miedo? Por ejemplo, se habla del agradecimiento, ¿no es cierto? La importancia del agradecimiento, pero también tú hablas de conceptos, por ejemplo, la abundancia. ¿Cómo se relaciona aplicar abundancia en vez de escasez en el Ho'oponopono, etcétera? Sí, al final Ho'oponopono, donde pone el acento principalmente, más allá de esas 4 palabras, que a veces reducimos la sabiduría en Claro. una técnica, y yo creo que es ahí donde debemos no perdernos. Ho'oponopono, la enseñanza principal, nos invita a vivir desde lo que realmente somos, es decir, a vivir desde el yo soy. Cuando uno vive en ese centro, en esa dimensión más interna, ahí percibe claramente que el miedo no puede tener lugar. Es decir, si yo estoy atento, si yo estoy presente, en un instante presente donde yo estoy atento, allí no puede haber miedo. El miedo únicamente es un proceso mental y emocional que aparece cuando nuestra mente viaja. Cuando nuestra mente viaja y percibe una situación de peligro, normalmente en un futuro que no existe, o ante una percepción de amenaza o de peligro.
Eso es, en definitiva, el miedo, pero cuando uno está atento principalmente al momento presente, ahí ya se conecta con eso que ya es. Y ahí, desde ahí, sí que percibe esos estados de abundancia, de plenitud, pero únicamente desde esa dimensión interna. Tratar de percibir desde la mente concreta la abundancia poco tiene sentido, porque lo que hacemos es conceptualizar algo que es sublime. Es decir, es como querer desde la mente llegar a lo que yo soy cuando no hay forma de poderlo conectar. Es decir, un pensamiento no va a llegar a lo que realmente somos. Por tanto, lo que realmente somos únicamente se puede plasmar viviendo. Viviendo, no pensando en vivir, viviendo. Cuando uno se entrega a esa vida, cuando uno vive en ese instante, cuando uno vive y goza la vida por doquier, ahí ya se siente abundancia, abundante, porque la abundancia lo es todo. Tú y yo somos abundantes, hemos sido y seremos siempre. Por tanto, desde ese yo soy, desde esa dimensión espiritual de la que nos pone Ho'oponopono, por eso Ho'oponopono pone el énfasis en entregar nuestra vida, en entregar nuestras memorias dolorosas, esos miedos, esas pues, situaciones limitantes, todas esas cargas inconscientes, nos dice Ho'oponopono, dáselas a tu divinidad, entrégalas a la divinidad, que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es transmutarla en amor. Por tanto, hay que verbalizar, por ejemplo, a mí me gusta compartir tenemos que verbalizar más, tenemos que hacer uso del poder de la palabra, ese yo soy constantemente, es decir, yo soy abundancia, yo soy la vida, ¿verdad? Frases que también empleaba el Maestro Jesús de Nazaret. Sí, Eso lo tenemos que poner, tenemos que sellarlo en nuestra boca, porque eso es una fuerza que sale y emana, y es una energía que está ahí presente. Por tanto, cierro los ojos, yo soy amor, yo soy y yo soy abundancia. Lo podemos co-crear a cada instante. Es un estado interno, no sí. lo olvidemos, un estado interno. Y eso justamente te iba a preguntar, Sergio, que finalmente es una vibración, es una frecuencia vibratoria, es energía, puede ser cualquier palabra, lo importante es conectarse a la energía y ahí se va produciendo el cambio, ¿no? Efectivamente, el poder de la palabra es sublime. Así nos lo han dicho los grandes maestros. Por tanto, es importante a cada instante, sea lo que estés haciendo, siempre hay un momento. Fíjate que los antiguos, en cada acto en el que hacían, siempre hablaban. Empezaban a comer y daban las gracias, recitaban, oraban. Es decir, sabían muy bien Sí, que la palabra tiene una frecuencia vibracional y por tanto esa frecuencia vibracional lo que hace es empujar al alma, darle el alimento que necesita para que realmente se unifique con la vida que somos. Por tanto, a cada instante, siempre que podamos, nos permite además estar muy presentes. Yo lo comparto a menudo. Si uno está cómodo con Ho'oponopono, pues que recite Ho'oponopono. Si uno está cómodo, pues con una palabra que sienta que en claro. su foro interno es válida, pues adelante. Si uno tiene afinidades más budistas, pues que recite el Om Mani Padme Hum, o da igual, en definitiva, lo que sea para que entres en un estado vibracional interno y que por favor te permita darte cuenta y subir esa frecuencia hacia arriba, ¿verdad? Por tanto, el Sí, poder de la palabra, y hay que estar atento, Edgardo, porque no nos damos cuenta y de nuestra boca a veces salen palabras sí, muy po. limitantes, son palabras contradictorias. Nuestra mente desea cosas a veces, elementos muy materiales, elementos discordantes que no tienen que ver con nuestra alma ni nuestro espíritu, sino proyectan un futuro, pues tener un coche y tener 4 casas y ser multimillonario, ¿verdad? Cosas que no son en dimensión interna, no son las necesidades propias. Y de ahí, claro, cuando no lo consigue porque se crean expectativas y se crean fracasos y se crean todas esas historias de la mente, pues ahí empezamos a hablarnos mal, es que no sirvo, es que no me lo merezco, es que la vida solo hay escasez, es que, bueno, ahí entra cada uno a veces en un bucle y no se da cuenta de que todo aquello que verbaliza lo está emitiendo hacia la vida. Y la vida siempre escucha la señal. La vida que yo soy siempre responde. Sí, de ahí, gracias Sergio, y de ahí aparece
Otro tema que se relaciona, que tú lo hablas también en tus conferencias, que es el famoso ego y la falsa espiritualidad, ¿no? El ego que se aloja siempre en nuestros pensamientos, estos mecánicos, automáticos, y que después se desarrollan en la palabra. ¿Cómo trabajar ese ego y cómo saber que estamos en una espiritualidad verdadera o que el ego ahí nos tiene manipulando esa espiritualidad? Pues la verdad que das con la clave, Edgardo. Yo lo he percibido en mí y puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando uno empieza en este camino, por supuesto que el ego empieza también a buscar la forma en la que a volver a apoderarse del día a día, ¿verdad? Y la espiritualidad es un gran alimento para el ego. Sí. No nos damos cuenta, pero el ego está más presente en nuestro día a día, en eso que etiquetamos como espiritual, porque espiritual lo es absolutamente todo, no lo olvidemos. Dios está en ti y Dios está en absolutamente todo, por tanto todo es divino, todo es espiritual, como decían los sabios. Pero el ego es muy curioso porque no quiere dejar de tomar las riendas de nuestras vidas. Y el ego, la única forma de poder darte cuenta del ego y de desplazarlo de una forma amorosa no es pisotearlo, no es tratar de condenarlo, ni tratar de sustituirlo. La única forma de darse cuenta, de poder poner al ego en su sitio, es darse cuenta, es decir, de tomar conciencia, de poner la atención cada vez que el pequeño yo o el ego aparezca. Y eso es muy sencillo, a veces es curioso. Yo mismo, cuando me doy cuenta, a veces me río y me digo, mira, Sergio, ya ha vuelto a salir el pequeño yo porque quería hacer alardes de no sé qué, o quería demostrar no sé cuánto, o quería sacar un título para no sé qué, ¿verdad? Eso es muy divertido también, el darse cuenta de todo eso que pasa en nuestro día a día. Al ego de esa manera se le desplaza viviendo sencillo, viviendo en coherencia, viviendo humildes, sin tener que demostrar nada, sin tener que esperar nada de nadie, simplemente viviendo de una forma tranquila, de una forma sosegada, de una forma pues sin objetivos, sin expectativas, cosas que en definitiva todos estamos en disposición de hacer. Es que eso es espiritualidad en la terrenalidad, no es, oye, coger, irse 5 meses a la India y meditar, eso también, estoy de acuerdo, pero no hace falta tampoco llegar hasta esos términos. Sí. En tu día a día podemos plasmar eso que somos y eso es vida sencilla, vida tranquila, vida sin grandes espavientos, sin grandes celebraciones, y a veces es verdad que en lo espiritual el ego se siente muy cómodo, ¿verdad? Lo alimentamos bien, alimentamos a la bestia, ¿verdad? Por tanto, nada, darse cuenta y a veces reírse de uno mismo, que eso también alimenta mucho. Yo me río muchas veces de mí mismo, a veces dices, oye, va, se ha colado por ahí el amigo, ¿verdad? Y me río y bien, darse cuenta. Pero hay que Sí. estar atentos que el ego a veces espiritual es más dañino incluso que aquella persona que no se ha planteado jamás nada de espiritualidad, pero que hace una vida completamente normal, ¿verdad? Y ahí tenemos que poner mucho el acento, ¿no? Con lo Por cual, supuesto. atentos. Por supuesto, y de hecho se plantea que si uno está en un desarrollo espiritual, está en una cuerda floja más fuerte, porque si te vas por el lado de la soberbia espiritual, el golpe y va a ser muy grande. Y no es tan difícil caer en esa soberbia, ¿no? Porque maneja información, empieza, puedes manipular y la gente como que sabe mucho, etcétera, etcétera. Y que hay que tener ojo. Y también no vivir de de las apariencias, ¿no? De la cosa externa. Y hablando de las apariencias, tú también un tema que es muy importante y tiene que ver con el ego, que es que vivir sin el juego de las proyecciones y los espejos. Eh, Tú lo planteas muy bien. Vivimos también de proyecciones constantemente y eso es parte del juego del ego, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de ese término casi junguiano, ¿verdad? De la sombra, de los espejos, bien, todo eso está ahí y yo lo reconozco, ¿verdad? Pero tenemos que contextualizarlo muy bien, Edgardo. Cuando hablamos de proyecciones y espejos, lo hablamos de que una persona está viviendo desde su personalidad. Es decir, desde su yo físico, mental y emocional. Y es desde ese yo físico, mental y emocional donde se proyecta, por supuesto, en los demás, en las situaciones, y ahí, desde ahí sí que podemos tener información de nuestro yo físico, mental y emocional a través de los demás. Pero aquí el objetivo de la encarnación y de las encarnaciones que tenemos por delante es que poco a poco
esa personalidad se vaya diluyendo y que el que tome las riendas de nuestra vida sea nuestra divinidad, es decir, que vivamos desde nuestra autenticidad. Y claro, cuando empezamos a vivir poco a poco desde nuestra autenticidad, ese juego de proyecciones y espejos no tienen lugar, desaparecen. Yo si estoy en mi ciento, querido Edgardo, y por ejemplo estoy compartiendo contigo y pasa cualquier cosa, sea la que sea, en tu lado, yo no me voy a sentir que si tú eres mi sombra, que si yo estoy en mi centro. Más allá de lo que tú hagas, yo no me estaré proyectando porque yo estoy en mi centro. Otra cosa es si yo estoy pues muy anclado a mi mundo mental y emocional y tú me puedes dar información mía a través de ti, de mi estado mental y emocional. Pero aquí el objetivo es que ese juego de relaciones, de espejos, de proyecciones y sombras, poco a poco nos permitan evidentemente conocernos más en esa personalidad, pero que poco a poco plasmemos lo que somos de verdad, que es ahí cuando todo este juego se acaba de alguna manera diluyendo, ¿no? Ahora tú hablas, Sergio, de aceptación, eh, pero sin duda todo este trabajo tiene que partir entonces por una autoobservación, empezar a conocerse más y de ahí empezar a aceptar lo que vamos viendo en uno, ¿no? Si no nos vamos, si no nos quedamos pegados, ¿no? Si no nos conocemos Efectivamente. bien. Efectivamente, en ese conocimiento de uno mismo, como antes hemos dicho, como llave, llave, y no hay otra llave, como llave maestra para la transformación interior, tenemos que ejercer a cada instante un proceso de autoobservación. Como decía Gurdjieff, llámese la autovigilancia, como dicen los budistas, me da igual el nombre. En definitiva, es ejercer ese proceso de atención constante en uno mismo para ver qué es lo que está sucediendo, qué pasa en nuestro cuerpo físico. Fíjate que me viene a la memoria una de las grandes enseñanzas del señor Buda, que ha pasado un poco desapercibido, nos decía, cada vez que tienes un pensamiento, hay una sensación corporal, siempre hay una percepción corporal y nadie se da cuenta. Es decir, tú puedes estar pensando algo, pero no te estás dando cuenta de que tu cuerpo está recibiendo, por ejemplo, esa percepción, ese pensamiento. Fíjate la importancia que tiene. Ahí pasa lo mismo con las emociones. El tema, como decía Séneca, no es el hecho de sentir esa emoción o la ira. Él hablaba de la ira, por ejemplo. No es el hecho de sentir ira, es dejarse arrastrar por esa ira. Por tanto, en ese proceso de autoobservación, de autoconocimiento, principalmente tiene que ver con darnos cuenta a cada instante de lo que pasa en nuestro ámbito mental, de lo que pasa en nuestro ámbito físico y de lo que pasa en nuestro ámbito mental. Y cuando yo me doy cuenta, no me resisto, no niego eso que estoy sintiendo, acto seguido nace la aceptación. Pero la aceptación no puede aparecer si yo pongo alguna barrera de entrada a eso que estoy viviendo. Es decir, si llega el miedo y yo no quiero sentir miedo, yo no podré aceptar ese miedo. Llega el miedo, por supuesto que llega. Le abro las puertas al miedo, lo respiro tantas veces como haga falta y dejo que el miedo encuentre su salida. Sabemos que todo en la existencia, excepto lo que somos verdaderamente, es impermanente. Un pensamiento llega y se va. Una sensación llega y se va. Una percepción llega y se va. Lo mismo que una emoción. Si yo no le doy la fuerza para que siga en el tiempo, y esa fuerza tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la negación, tiene que ver con la compensación, porque a veces queremos compensar eso que estamos sintiendo y no nos damos cuenta que estamos alimentando todavía más ese movimiento. Por tanto, llegue lo que llegue, tiene que ser vivido integrado dentro del proceso en conciencia. Y cuando eso se hace de una manera tranquila, sosegada, el proceso de aceptación poco a poco empieza a plasmarse. Pero es la clave, la aceptación es capital. Y de ahí, Sergio, viene el proceso ya de transformación y de realización, ¿no? Efectivamente, pero es posterior a la aceptación. No puede haber una transmutación o un Claro, proceso ya de integración consciente si no hay una aceptación. por Y una supuesto. aceptación es una aceptación sentida. Una aceptación es permitirte expresar lo que sea, absolutamente lo que sea. No anda, fíjate que nos pensamos que por ser más o menos espiritual no debemos sentir ciertas cosas o no debemos tener ciertos pensamientos. Bueno, lógicamente es un proceso gradual, es un proceso que poco a poco vamos creciendo en autoconsciencia.
Nuestra mente concreta poco a poco se va calmando a medida que la mente superior, esa mente más abstracta, entregados a, pues, a todo lo que sabemos que ayuda a expandir esa mente superior, que es, por ejemplo, el desarrollo de nuestros dones y talentos, las lecturas conscienciales, el hecho de poder, por ejemplo, lo que tú haces, compartir con todas las personas que nos siguen temáticas que permiten que yo me plantee ciertas cosas en mi vida. Todo eso hace expandir esa mente abstracta, esa mente superior que está unida, curiosamente, a lo que realmente somos. Y poco a poco expandiendo eso, esa forma de pensar, de vivir, se va plasmando como el cáliz, ¿verdad? Esa es la simbología del famoso cáliz, ¿verdad? Que baja y se derrama lo que yo soy en mi día a día. Por tanto, esa integración es una plasmación de la aceptación y de una profunda reverencia y de un profundo amor a todo lo que yo esté viviendo, sea lo que sea. Lo que llega es para ser vivido. Maravilloso, maravilloso. Y tú planteas también en tus reflexiones algo ya hemos conversado, pero el cultivo del silencio, hablas de las enseñanzas estoicas también para una vida plena y también ahí vas integrando la importancia de la respiración, de la meditación. Si quieres puedes reflexionar un poco en esos aspectos. Sí, fíjate que el silencio, nosotros somos silencio, querido Edgardo, estamos hechos de silencio. Nacemos en silencio y desencarnamos en silencio. Es decir, que es nuestro lenguaje original. Es verdad que tenemos un exceso de palabra, un exceso de pensamiento que no nos permiten en muchos casos ni tan siquiera dedicarnos unos minutos al día simplemente a cerrar los ojos y a guardar silencio. Eso yo creo que debería de ser de la misma manera que uno tiene el hábito de desayunar o tiene el hábito de ir al trabajo o tiene el hábito de, bueno, pues dedicarle unas horas al ordenador o a la computadora. Tendría que tener un tiempo sagrado para el encuentro con uno mismo, para ese espacio donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde uno está en silencio. Se puede, por supuesto, en esas actividades del día a día, pues estar un rato en silencio. Si uno tiene la oportunidad de poder pasear diariamente, una práctica que recomiendo principalmente para el cultivo del energético y del cuerpo físico, pues se puede caminar sin música, simplemente caminar, estar atentos a ese paseo en pleno silencio. Podemos también comer en silencio, pero rápidamente sale la palabra, ¿verdad? Porque escapamos curiosamente de nosotros mismos. Estamos llenos de ruido en nuestras cabezas y poco a poco tenemos que ir dándoles espacio al silencio para hacernos amigos de nuestro mejor amigo, que es el silencio. Los grandes sabios nos dijeron que hay dos elementos fundamentales y capitales en el desarrollo en consciencia. Las dos, curiosamente, tienen la misma letra, que es la letra S, el silencio y la soledad. Y ambas tienen que estar presentes y tienen que estar cultivadas en nuestro día a día. Y cuando uno está en silencio y cuando uno está en soledad, la respiración se hace también su fiel amiga. La respiración nos permite estar presentes, nos permite darnos cuenta que entra aire en una inspiración y sale aire en una exhalación. Tan sencillo como eso es inspirar y exhalar, hacerlo varias veces a lo largo del día. Esa misma técnica nos permite, por ejemplo, cuando llega una emoción que nos hace daño, que es una emoción densa, como puede ser la rabia, la ira o incluso el miedo, nos permite respirarla, dejarle que entre, darle espacio y a través de una simple inhalación y exhalación con los ojos cerrados, también nos permite darle el espacio y la salida que se merece esa emoción. La respiración nos permite activarnos cuando llega la mañana, simplemente con hacer unas respiraciones rápidas por nuestro lado solar, tapándonos, por ejemplo, el orificio izquierdo, que es nuestro orificio lunar. Respirar con el lado derecho nos activa, nos da una energía poderosa. De lo mismo, en cambio, una persona que se quiera acostar, que se quiera tumbar, que quiera relajarse, pues todo lo contrario. Se tapa su lado solar, su lado derecho y únicamente respira por el orificio izquierdo, por el lado lunar. Y
poco a poco va a ver cómo su sistema nervioso se va calmando, su cuerpo físico se va destensionando y el ámbito mental poco a poco se va calmando, poco a poco, poco a poco. Por tanto, la respiración, como los yogis y los maestros orientales, a través del pranayama, como bien sabemos los que amamos el yoga, nos ayuda a todas las actividades de nuestro día a día, a cualquiera que sea. La respiración consciente nos ayuda a alcalinizar el cuerpo. Tener un sistema inmunológico fuerte, que es importante y más en los tiempos que vivimos, nos ayuda, por ejemplo, la respiración. Hacer varios ciclos de respiración a lo largo del día nos ayuda a alcalinizar el cuerpo de una manera extraordinaria. Por tanto, siempre está ahí nuestros mejores amigos para recordarnos que estamos vivos, no nos olvidemos. Buenísimo, gracias por la respuesta. El otro día te escuché en un encuentro que hiciste con nuestro gran amigo común, gran maestro, don Emilio Carrillo, y hablaban de la muerte física. ¿Qué le puedes transmitir a tantas personas, especialmente aquí en el occidente, que tenemos tanto tabú con el tema de la muerte y tratamos de no hablar de eso por ningún motivo? Bueno, lo primero, el mensaje primordial es que hay que estar tranquilos, hay que estar muy tranquilos. Sé que la mente a veces todo esto no lo computa en exceso porque sabe, la mente sabe, gracias también al pequeño yo, que tarde o temprano va a perecer. Eso lo sabe la mente. Por eso está inquieta justamente. Pero hay una contradicción ahí, que lo que realmente somos, nuestra divinidad, sabe que la muerte no existe, no puede existir. La vida es un continuum. La vida es eterna y lo que realmente tú eres, yo soy y lo que nuestros amigos son, jamás podrá morir. Por tanto, hay que estar alegres y contentos y felices de que no vamos a morir. Es que lo tenemos que decir con la boca bien alta. Esto, querido Edgardo, ¿de qué manera lo podemos integrar en nuestro día a día? Porque bien, yo lo puedo decir de esta Claro. manera, ¿verdad? Pero alguien me puede decir, oye, sí, pero yo voy a morir. Bien. Bueno, pues claro, al final. Esto lo podemos cultivar de muchas maneras. En nuestro día a día, por ejemplo, tenemos el acto de meditar. En la meditación uno percibe claramente que un pensamiento llega y un pensamiento se va. Ahí morimos también de alguna forma. No sé si sabes que nuestra biología interna, millones de células a cada instante mueren y otras nuevas aparecen. Por tanto, estamos en un constante proceso de renacimiento, de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Tenemos que animarnos a hablar más de la muerte. Tenemos que tener la muerte como fiel amiga para recordarnos que estamos vivos. Tenemos que de vez en cuando hacer alguna meditación simplemente visualizando que estamos pereciendo y que poco a poco nuestros órganos se van parando, que nuestros músculos se van deteriorando y que incluso nuestros huesos también se van disolviendo. Tenemos que de vez en cuando con nuestros seres queridos hablar, tener una conversación de la muerte, tratar de que ese momento llegue antes de que llegue el momento, mejor dicho, para que eso sea cercano, para que eso sea mucho más amoroso y cuando llegue, porque llegará el momento, se puede hacer con mayor calidez, con una mayor tranquilidad. Y en definitiva, sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, que en la forma en la que vives, en el estado de conciencia en el que estás viviendo en estos momentos, será exactamente igual en el momento de partir. Por tanto, si sabemos que morimos exactamente igual a cómo vivimos, ahora que estamos vivos, vamos a vivir con intensidad, ¿verdad? Vamos a poner todo lo que tenemos en nuestras manos para encontrarle el sentido profundo a nuestra vida, para dejarnos a veces de estas pequeñas tonterías que pasan en nuestros día a día, de rencores, de envidias, de pensar en no sé qué cosas y centrarnos en lo que realmente importa, en nuestro proceso, en todo eso que ya sabemos y hemos compartido. Que eso será lo que nos ayudará enormemente a poder partir en paz, en equilibrio, en sosiego y, por supuesto, también ayudar a acompañar a los seres que tengamos más cerca cuando les llegue el final. Así lo han hecho los grandes maestros, ¿verdad? Sabían perfectamente cuando ellos internamente iban a partir y avisaban a toda la comunidad y les decían, oye, mañana voy a desencarnar. Y acto seguido se sentaban en meditación y entraban en un profundo Mahasamadhi y ahí partían.
No sé si en esta encarnación estaremos en disposición de hacerlo de esa forma, pero sí que estamos todos en disposición de vivirlo con una gratitud, con una tranquilidad y sabiendo, insisto, que la vida siempre será vida, que la energía únicamente se transforma, como muy bien sabes, no puede desaparecer, no puede eliminarse. Por tanto, la vida siempre será vida. Es verdad que abrimos otra puerta a la vida en otra dimensión, en otro espacio-tiempo, pero lo que somos estará siempre ahí, siempre presente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí. Y aprovecho a recomendar, en el sitio de Sergio hay una conferencia sobre el Kybalión, sobre los principios herméticos, y también en MSA Canal también hay una conversación con Emilio, porque ahí salen estas leyes y una de ellas la que tú estás planteando, que es la ley de la correspondencia, ¿no? Que si nosotros estamos bien en esta vida y ya estamos bastante en plenitud, por correspondencia igualmente nos vamos a ir a otro plano en ese mismo nivel de vibración. Entonces tenemos que aplicar estas leyes porque son leyes de la naturaleza. Y para ir cerrando, Sergio, háblanos un poco la importancia que también lo habla Emilio, la importancia del amor incondicional y de la compasión y el respeto que tenemos que tener por otros seres sintientes en este planeta. Pues querido Edgardo, pues qué mejor forma creo, de finalizar este compartir, ¿verdad? Efectivamente, los rasgos sálmicos espirituales que todos atesoramos van en línea con eso. Cuando uno percibe claramente que ese Dios que está en mí, que ese Dios que está en ti, que ese Dios está en absolutamente en todo es en todo, uno tiene únicamente palabras de agradecimiento a la vida. Uno tiene un máximo respeto hacia la vida y hacia todas sus formas de vida. Es incongruente en un desarrollo en consciencia el hecho de no tener presencia y respeto hacia todas y cada una de las formas de vida. Y únicamente pueden hacer la compasión y pueden hacer el amor incondicional, que son rasgos de nuestras facultades álmico-espirituales, no son rasgos mentales, es decir, nace desde lo más íntimo y desde lo más sagrado, cuando yo estoy alineado a la vida. Y alinearse con la vida significa el integrar, por supuesto, todos y cada uno de los aspectos que la vida nos regala y todas, y pongo por énfasis, a las formas de vida que con ellas cohabitan. Y esa humanidad a la que estamos llamados tiene que tener presente que esos hermanos y esas hermanas que son nuestros animales, que también atesoran un elemento álmico espiritual, por supuesto, como no podía ser de otra forma, están ahí, por supuesto, pero no podemos desarrollar esa expansión de conciencia si no tratamos de integrarlos y de ponernos de tú a tú, no superiores e inferiores, sino seres, por supuesto, que están en su desarrollo también espiritual y en conciencia y que en algún momento pues también evolucionarán, como lo hemos hecho también nosotros a lo largo de una cadena de vidas, y llegarán, por supuesto, a tener esa forma física como tenemos nosotros, en forma de hombre o de mujer, pues que llegará ese momento. Por tanto, esa compasión, ese amor incondicional no puede ser exclusivo, tiene que ser inclusivo hacia todas las formas de vida. Si no, no es compasión, si no, no es amor incondicional. Será otra cosa, seguramente asociada al pequeño yo, pero lo que realmente somos no pone condiciones, no pone unos sí, unos no, unos tienen mayor rango, unos tienen menor rango, no puede ser. Por tanto, eso lo vamos plasmando a medida que vamos siendo más coherentes con lo que somos, sin lugar a dudas. Uno no puede pensar en ser compasivo, nace de dentro, ¿verdad? Cuando alguien sufre, lo que nace de dentro es una vocación a tratar de ofrecer la mano, ¿verdad? Ayudar, es ese impulso interno. Por tanto, en nuestro desarrollo en conciencia hay un momento también que eso lo percibimos, que si estamos alineados con la vida, tenemos que estar alineados a la vida con todas y cada una de sus experiencias y de cada una de sus formas de vida, sin lugar a dudas. Tenemos que ser mucho más amorosos a todo, y eso todo significa pues, ser vida, esa vida que tú eres y que yo soy, y por tanto respetuosos y en armonía con la vida, sin lugar a dudas. Sin duda, sin duda. A ser coherente y consecuente, ¿no? En Efectivamente. todo.
Ya, querido Sergio, si quieres, transmíteles las últimas reflexiones positivas, como se llama este programa, Conversando en Positiva, a todas nuestras queridas amigas y amigos. Lo que tú quieras. Pues nada, querido Edgardo, lo primero agradecerte y agradecerle a todos nuestros amigos y bueno, pues yo creo que como reflexión final podemos hacer que tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos, es decir, tenemos a cada instante una oportunidad de oro, da igual la edad que tengas, en el lugar en el que estés, en cada instante, en cada momento tenemos una oportunidad brillante para dar esa mejor versión de nosotros mismos, que en definitiva es vivir desde lo que somos, vida sencilla, vida humilde, vida compasiva, vida de entrega, de colaboración, de cooperación y en definitiva, cuando poco a poco vamos desplegando todo eso, la vida nos regala esa experiencia tan maravillosa que es la de vivir, vivir viviendo. Por tanto, seamos agradecidos, valoremos esta encarnación, valoremos el instante que tenemos para sacarle el mayor jugo y el mayor provecho a la vida y por tanto, adelante, adelante con todo y confianza, mucha confianza, claro que sí. Muchísimas gracias. Que así sea, ¿no? Gracias a ti. Y bueno, está tu sitio web, ¿no? sergiomarina.com, ¿no? Efectivamente, Sí. sí, querido Ahí, Edgardo, sí. ahí hay muchas reflexiones, hay conferencias, hay talleres, eh, hay de todo, en realidad, para seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que hace Sergio a tantas personas, inspirando. Y también muchas gracias a todas las amigas, amigos, les deseamos lo mejor. Tomen muchas cosas que reflexionó acá Sergio, especialmente el tema de la atención, ¿no? Tomemos atención para ir abriendo los ojos y observando, aceptando y haciendo la transformación en uno, que todos nos necesitamos hoy día en estos cambios tan profundos que tenemos en este planeta. Gracias, Sergio. Gracias, familia, gracias a todos de corazón. Un De abrazo grande. corazón. Un abrazo. Gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.